Hola, pues muy buenos días, pues de nuevo en esta sesión de sábado el curso Estructura del Modelo Estándar de Partículas Elementales. Pues esta es la sesión 5 de 7, ¿no? Hemos estado pues discutiendo bastantes conceptos con la intención de llegar a construir el lagrangiano del modelo estándar. Y una vez que tenemos el lagrangiano, si ustedes recuerdan este curso de formulación lagrangiana y hamiltoniana, con eso pues vamos a poder hacer ya la versión cuántica y luego de la versión cuántica poder calcular las reglas de Feynman y finalmente con ello pues calcular pues todo lo que tiene que ver con secciones eficaces, anchura de decaimiento y propiedades que directamente ya podemos medir en los experimentos. Entonces, esto podremos pensarlo como una etapa previa a eso. Entonces, déjenme, dar algún comentario muy sencillo sobre, algunos objetivos. He estado ya mencionando varias ocasiones sobre qué es lo que queremos conseguir con este curso, pero no está de más recalcar algunas cosas y sobre todo, pues, dar algunas recomendaciones. Recuerden que este no es un curso, pues, formal como tal, es un curso que intenta introducir el lenguaje, tratar las ideas y al mismo tiempo, pues trabajar ver algunas de las relaciones matemáticas que hay o que sustentan, pues el lagrangiano del modelo estándar. Evidentemente, pues es un curso que si uno no tiene un antecedente, pues es complicado trabajarlo. Entonces, para algunos de ustedes, pues que ya están familiarizados, pues la idea es reafirmar o incluso llenar algunos de esos huecos que no pudieran no tener todavía bastante claros. Y para aquellos que no tienen todo el bagaje necesario, pues pueden empezar a familiarizarse con los términos, ¿no? Entonces, existen muchos libros de texto sobre el modelo estándar, ustedes lo pueden buscar ahí en Internet, pero es muy importante decir que el modelo estándar se puede trabajar desde el punto de vista meramente entrándole al modelo solamente con un enfoque más experimental, como es el caso que nos compete aquí, o también entrarle desde ya el conocimiento mismo de la teoría cuántica de campos. Cuando uno empieza a estudiar teoría cuántica de campos, pues tiene la intención también de entender a fundamentos todavía incluso más profundos de la física en general, no solo de la física de partículas, porque la teoría cuántica de campos también tiene aplicaciones y explica cosas, por ejemplo, en mecánica estadística. Entonces, emprender el estudio de la teoría cuántica de campos, pues les permite hacer otro tipo de cosas. Entonces, uno puede partir de estudiar teoría cuántica de campos y luego entrar a la física de partículas, o podría simplemente tomar esas partes que nos interesan para solamente la física de partículas y en este caso particular del modelo estándar. Entonces, cualquiera de los dos caminos son importantes, pero para un físico experimental, pues es, primero, siempre tiene que saber pues el modelo estándar y es imprescindible conocer el lenguaje y esa es la razón por la cual pues estamos tratando desde esta perspectiva pues este curso, ¿no? Entonces, quiero decirles que en realidad ya aparentemente, a pesar de que nos faltan 3 sesiones, esta es una de ellas, pues faltan varias cosas. Evidentemente no se han repartido los temas como hemos querido, porque pues ha habido cosas que hay que explicar más y me parece que es correcto hacerlo así e irlo adaptando el curso de acuerdo al ritmo que vayamos llevando. Pero, pues, de cierta manera, quiero que ustedes tengan clara cuáles son todas las cosas que vamos a trabajar. En esta sesión vamos a poner, pues, los elementos necesarios para empezar a discutir cosas como la simetría SU2 izquierda, luego, pues, la teoría electrodébil, que SU2 aquí tiene que ser izquierda también, la cruz 1, y por supuesto vamos a argumentar por qué es necesario tener un sector escalar y el rompimiento espontáneo de esta simetría. Entonces, de esta sesión vamos a poner esos elementos, ¿sí? Y después en las siguientes 2 sesiones que faltarían sería ahora sí trabajar las reglas de Feynman del modelo electrodébil
y calcular algunas cosas que en realidad no lo vamos a hacer con tanto detalle, pero vamos a mostrar cómo se calculan algunas cosas, como por ejemplo pues la aniquilación electrón-positrón yendo a un buen antimuón, la dispersión Compton y el decaimiento del pión, ¿no? O sea, como unos ejemplos de cómo se usa ya ese lagrangiano del modelo estándar, ¿no? que hicimos. Y finalmente, pues yo espero que dé tiempo en la última sesión, que es una sesión, yo diría, un poco más corta. Ahí lo que más me gustaría es que ustedes pues hicieran más preguntas, más sobre las perspectivas. Vamos a hablar sobre yo quiero platicar con ustedes sobre una visión crítica sobre lo que es el futuro de la física en particular, lo que están haciendo los físicos de partículas actualmente, tratando de ir más allá del modelo estándar y las razones por las que estamos haciendo eso, y sobre todo qué depara el futuro de partículas, es decir, cómo está cambiando la manera como ahora hacemos física de partículas, que por supuesto es diferente a cómo se hizo durante todo el siglo XX y estas primeras pues por lo menos la primera década que fue previa al descubrimiento del Higgs. Cuando llega el Higgs, cuando se descubre el Higgs y se completa experimentalmente todo lo que es el modelo estándar, pues entramos a otra era en el cual muchas cosas cambian, ¿no? Entonces eso es una cosa que me gustaría platicarles muy al final, es decir, al final no me gustaría cerrar este curso sin hablar de eso, y entonces pues eso es lo que vamos a hacer. Entonces, el objetivo de hoy pues van a ser otra vez cuatro, bueno, cinco ahí tengo, pero sobre todo, pues vamos a hablar, ahora sí a analizar las características de la fuerza débil. Vamos a ver algunos experimentos, como es el experimento de Wu, que es uno de los que establece por primera vez por qué razón tiene que ser solo los fermiones izquierdos los que van a interactuar con la fuerza débil y los antifermiones derechos. Y vamos a hablar un poquito de cómo fueron estos primeros intentos para construir un lagrangiano, que es el lagrangiano de Fermi o la teoría de Fermi para el decaimiento beta. Y finalmente, voy a tratar de terminar esta sesión escribiendo ahora sí con estos elementos el lagrangiano que tendría que ver con la fuerza débil y también, por supuesto, introduciendo la fuerza electromagnética tal como se ha discutido anteriormente. Esto no va a ser todavía el modelo electrodébil, porque el modelo de interacción electrodébil pues requiere que ahora sí discutamos las características de SU2 izquierda, cruz U1, hipercarga, y además introducir el sector escalar. Esa parte todavía no nos va a dar tiempo a hacer, pero la vamos a dejar al final porque es algo que vamos a discutir. Es decir, la siguiente sesión vamos a discutir muy bien o con mucho más detalle el rompimiento espontáneo de simetría y cómo esto generará las masas. Pero sí haremos una introducción actualmente. Entonces, les recuerdo rápidamente qué hicimos en la sesión anterior. Pues básicamente vimos que existen dos tipos de espinores, ¿sí? Izquierdos y derechos. Recuerden que esto venía de la manera como transforman ante transformaciones de Lorentz en el espacio de spin, ¿sí? Y establecíamos pues esta quiralidad, que era una cosa muy importante porque esto nos va a decir cómo se construye los términos invariantes del lagrangiano para estas transformaciones, tanto la de Lorentz como la de Norman. La otra cosa que vimos era también una serie de simetrías importantes, que eran las simetrías discretas, que más que simetrías vamos a hablar de transformaciones, ¿verdad? Porque no, vamos a ver que no necesariamente todas las partes del lagrangiano, del modelo estándar, de hecho, en particular, la parte del sector electrodébil, pues vamos a ver que no son realmente simetrías, hay algunas partes que no se van a conservar, ¿verdad? Que no van a conservar estas simetrías y eso va a llevar a otras, pues digamos, a entender de manera más profunda la manera como interactúan débilmente las partículas. Entonces, pero bueno, hablamos de la paridad, hablamos de lo que era la conjugación de carga y lo que era la inversión temporal.
Y veíamos sobre todo, esto es una parte importante, que las interacciones electromagnéticas, es decir, el lagrangiano que construimos sobre la electrodinámica, sí era invariante ante paridad. Entonces es una cosa que va a ser importante en este caso. Y finalmente, por supuesto, eh, esta característica, también quiero decirles, se va a seguir conservando en la fuerza fuerte, que es una cosa que no va a estar en este curso porque por razones de tiempo, pero además porque bueno, tuvieron un curso sobre eso y aquí pues ese es complementario, ¿no? Entonces, pues bueno, hablemos un poquito sobre la fuerza débil. Y pues para poder entender por qué tomó la forma que tomó el modelo electrodébil, pues hay que entender lo que fue sucediendo en el siglo XX, ¿no? Entonces, primero, pues tratemos de entender por qué le llamamos fuerza débil. Y para eso, pues cuando decimos que algo es débil, siempre tenemos que decir con respecto a qué. Entonces aquí hay una tablita que ustedes van a encontrar muy famosa, donde se puede comparar la intensidad relativa de las cuatro fuerzas fundamentales. Entre ellas, no se les olvide que la fuerza débil, la electromagnética y la fuerte son las que corresponden al modelo estándar. La gravedad sí, se considera una fuerza fundamental, pero no necesariamente está, bueno, pero no está integrada al modelo estándar porque pues la gravedad aún no tiene no hay una teoría, por lo menos una teoría no ambigua de gravedad cuántica, ¿no? Y además, esta interacción es tan pequeña que prácticamente queda fuera del, de la descripción que tenemos ahorita del modelo estándar. Entonces, aquí podemos ver cómo pues, los mediadores de cada una de las fuerzas pues, son bosones de norma. En particular, y esto es muy importante, los bosones de norma, W más, W menos y Z0, son los únicos bosones del modelo estándar de norma, por supuesto, que tienen masa. El fotón y el Womp, evidentemente, son partículas que no tienen masa y entonces se van a comportar muy distinto a la W más, W menos y el Z0. La intensidad relativa, perdón, aquí este es 10 a la menos 39. Es decir, vamos a compararla dándonos cuenta que vamos a escalar nuestra fuerza fuerte a 1. Esto, de hecho, esto tiene una razón de ser. La constante de acoplamiento se llama de largo alcance, de la fuerza fuerte, pues es alrededor de 1. Este, de corto alcance sería más o menos el 10% de esto. Pero lo que quiero que vean es que si escalamos con respecto a esto, esta es la intensidad con respecto a la fuerza fuerte. Entonces, por ejemplo, la electromagnética, pues es del orden de 10 a la menos 2. Este es algo muy similar a la constante de estructura fina. ¿Sí? La fuerza débil, pues sería la fuerza de las tres fuerzas que están dentro del modelo estándar, pues la más pequeña, porque su intensidad relativa sería de 10 a la menos 5. Ahora, esto por supuesto está escalado, bueno, es considerando solamente uno de los acoplamientos, el acoplamiento débil, podemos incluso escalar de manera diferente y esta intensidad puede ser incluso mucho más pequeña. Lo que sí tendría que decirse es cómo el comportamiento de nuestra fuerza con respecto a la distancia pues es diferente. Ya se acordarán que la fuerza fuerte, pues es una fuerza que pues es no perturbativa. Entonces, hay regímenes donde no podemos hacer cálculos perturbativos y eso pues genera un problema bastante fuerte. Pero lo que nos interesa aquí darnos cuenta que el rango, ¿sí? Donde la fuerza fuerte se hace valer, pues es alrededor de 10 a la menos 15 metros, ¿verdad? La electromagnética, como sabemos, pues es el fotón puede viajar una distancia infinita, lo cual significa, pues por supuesto que es un buen mensajero, por ejemplo, para entender objetos astrofísicos, ¿verdad? Porque pues puede viajar una distancia infinita. Sin embargo, observen que la fuerza débil está confinada a solamente unos rangos de alrededor de 10 a la menos 18 metros.
¿Qué es esta distancia? Bueno, pues si nosotros pensamos aquí que esto, supongamos que este es como el átomo, ¿verdad? Un átomo, por supuesto, más o menos tiene 10 a la menos 10 metros, bueno, dependiendo de qué tipo de átomo es, ¿verdad? El nucleón, que sería como el núcleo atómico, va como de 10 a la menos 14, más o menos. El radio del protón, ojo, el radio del protón, su distancia o la manera como se calcula depende del modelo y del régimen donde estamos calculándolo, pero más o menos es 10 a la menos 15. Y entonces estaríamos pensando que la fuerza débil, pues esencialmente tiene un alcance que sería, pues, que está abajo, ¿verdad? Abajo del radio de los nucleones, ¿sí? Es decir, va a ser una fuerza cuya distancia a la que se hace valer, pues es justamente entre los quarks y distancia entre quarks en el caso de los nucleones, y cuando el electrón y el neutrino están muy, 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 muy cerca, ¿no? Entonces, la pregunta es que nos tenemos que hacer, y esta es una pregunta, esta idea quiero que la retengan porque la vamos a tratar vamos a ver que esto es lo que hace muy diferente el comportamiento de la fuerza débil con respecto a la electromagnética y a la fuerte. Que es el hecho de que la pregunta es, ¿por qué razón, si yo tengo dos fermiones, fíjense acá, aquí tengo un fermión y aquí otro fermión, más lejos que 10 a la menos 15 metros, ¿por qué razón? Pues este fermión, si está más allá de 10 a la menos 15 metros, no siente la fuerza débil. Pues bueno, ya sabemos cómo es esta imagen de la física de partículas. Pues bueno, aquí pensamos si un fermión pues puede interactuar con un mensajero o envía un mensajero de la fuerza débil, pues esta fuerza, este mensajero, a diferencia del fotón, solo va a viajar aquí. ¿Qué es lo que pasa aquí? Bueno, pues porque podemos pensar como que la probabilidad de que este mensajero tenga un tiempo de vida tal que llegue más lejos que 10 a la menos 15 es muy, muy, muy baja. Eso significa que antes de que pueda llegar al otro fermión, pues puede decaer. Ahora, hay que pensar por qué se da este proceso. Este proceso se da porque justamente los bosones vectoriales asociados a la fuerza débil tienen masa. Y como tienen masa, tienen energía que permite generar partículas más ligeras. No se les olvide que tanto el Z como el W pues tienen, por ejemplo, del orden de 80 gigaelectronvolts, es decir, tienen una masa lo suficientemente grande para generar partículas nuevas, mucho más ligeras. Y entonces, pues va a resultar que en general, pues este proceso va a hacer que no pueda viajar muy lejos. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, pues está ligado el alcance a que las partículas tengan masa. Eso es una cosa que no podemos eludir. Significa que si nosotros queremos construir un lagrangiano, pues tendríamos que escribir un lagrangiano más o menos de este tipo, ¿verdad? Un lagrangiano de masa. Entonces, pues bueno, vamos a ver si esta cosa es posible. Ok, bien, entonces pensemos primero desde dónde vino lo de la fuerza débil. Pues bueno, ya saben que la fuerza débil en realidad, no conocida con ese nombre, pero sí con esos procesos ya eran conocidos desde el siglo XIX. De hecho, se considera que Henry Becquerel, por ahí del 1896, ¿sí? Hace ya bastante tiempo, pues estaba estudiando un proceso en el cual aquí teníamos los procesos con uranio, ¿no? Entonces aquí podemos ver que este elemento radioactivo, que es un paladio, que sería 234, tiene 91 neutrones, digo, perdón, es aquí, decaía, aquí está cambiado, perdón, aquí hay que corregir, pero bueno, decaía un uranio y se veía que en este proceso se emitía un electrón. ¿Sí? Entonces, este electrón que está aquí, pues en ese momento no estaba caracterizado como electrón, sino se le consideraba una partícula negativa y era lo que le llamamos pues, una partícula beta. Entonces, cuando había este proceso, se pensaba que este electrón pues, era parte que estaba ya presente en el elemento original, y bueno, no se tenía claro que se emitieran otro tipo de partículas. De hecho, aquí había un problema porque
esta parte que le puse X de aquí no necesariamente se detectaba en ese tiempo. Entonces aquí podemos pensar, ustedes tenían un núcleo pesado y entonces de pronto espontáneamente había una transición de que uno de los neutrones que estaban acá se convirtiera en un protón emitiendo esta partícula. Evidentemente no se tenía idea de que se emitía en ese momento neutrinos y no necesariamente se podían detectar los rayos gamma, que serían fotones, ¿no? Entonces, lo que pasaba, bueno, que es que después, como no se conocía esta parte, cuando se hicieron experimentos para poder detectar cuál era el espectro de energía de los electrones, sucedía que este electrón, su espectro no coincidía con lo que cinemáticamente tendríamos que tener. Fíjense, les puse un esquemita aquí. Imagínense que solamente, supongamos que tenemos aquí este elemento radioactivo, ¿sí? Y se emite una partícula que sería la de uranio y el electrón. Supongamos que solo se emitieran estas dos partículas en el decaimiento beta. Entonces, por conservación de momento y energía, nosotros podemos, este es un ejercicio muy sencillo, podemos nosotros encontrar cuánto sería el momento emitido por el electrón. Y como pueden ver, el momento solo depende de las masas, ¿verdad? De las partículas implicadas. ¿Eso qué quiere decir? Que el momento al cuadrado de nuestro electrón, bueno, que en este caso era la partícula beta, está completamente fijo. De tal manera que si, cuando medían el espectro, pues aquí en este caso la energía del electrón, veían que no estaba fijo, que en realidad había una variación. Y entonces la pregunta era, pues, ¿de dónde viene si esto está completamente fijo? Entonces, una de las cosas que se hace, pues es que Pauli, en una carta muy famosa, escribe justamente como una solución desesperada, decir, bueno, pues seguramente lo que está pasando es que hay una partícula adicional que se está llevando esa energía, de tal manera que la suma de la energía de él, en este caso del electrón, más esta partícula que le llama un neutrino, ¿sí? Por ser un neutrón pequeño, decía, entonces esta hace que se conserve, pues básicamente toda la energía que faltaba. Es decir, ahí teníamos esa partícula que no se detectaba. Entonces, como pueden ver aquí, se propone justamente para poder rescatar el principio de conservación de la energía. Ojo, había gente que incluso en ese tiempo pensaba que pues, ya era momento de renunciar a la conservación de la energía, pero bueno, no, evidentemente no era así, sino que existía esta partícula. Esta partícula, como ustedes saben, pasó mucho tiempo antes de poderse detectar y sobre todo de verse esas propiedades. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasaba? Bueno, la pregunta que en realidad teníamos que hacer es, y bueno, pues había entonces muchas maneras de describir esto. Si ya teníamos claro que teníamos aquí este tipo de proceso, la pregunta es qué tipo de teoría podía determinar o describir esto, el decaimiento beta. Y entonces, pues aquí vino lo que llamaríamos pues la teoría de Fermi. Fermi lo que hace es darse cuenta que existe pues una serie de procesos, ya mediciones que existían acá, en los cuales, pues como podrían observar, siempre aparecían corrientes o de alguna manera la transformación, en este caso, por ejemplo, del mesón, del leptón mu al electrón, y donde había estos neutrinos, ahora sabemos que estos neutrinos, existen estos neutrinos, pero pues esto era esencialmente en los detectores se verían como una pérdida de energía, ¿verdad? Porque no sabíamos distinguir en ese momento los neutrinos. O el decaimiento del mesón pi en un muón y también había aquí una pérdida de energía. Este depende de ya sea si fuera positivo o negativo, había K, etcétera, etcétera. Entonces, lo que en primera instancia lo que hace es el, en este caso Fermi, es decir, bueno, pues como en ese momento no teníamos más que la única razón de describir el decaimiento del núcleo, lo que hace dice, bueno, pues usemos los fermiones, los campos fermiónicos asociados al protón y al neutrón para construir un lagrangiano. Sí, más adelante veremos este concepto de corriente. Y hay una cosa importante, resulta que cuando se calculaban todos estos después con esta teoría de Fermi, ahorita la discutimos con más detalle, resulta que se encontraba que todas se podían describir con una intensidad más o menos igual, y esto es justamente lo que le llamamos la constante de Fermi.
Entonces, lo que primero se construyó fue una cosa que se llama como una corriente, ¿sí? Vamos a verlo más adelante, una corriente de, en este caso, nucleones multiplicado por una corriente que está formada por los leptones, ¿verdad? Esta es una corriente que le vamos a llamar cargada. En principio, él decía que no era posible determinar exactamente estos objetos que están aquí entre los espinores, eh, de buenas a primeras. Entonces había que poner aquellas que respetaran ciertas simetrías que vamos a ver también más adelante. Y entonces las posibilidades pues eran varias, por ejemplo, que simplemente fuera una matriz 1, o fueran las matrices de Dirac, o fueran otro tipo de matrices. Esta es una combinación que viene del anticonmutador de matrices de Dirac, es lo que le llamamos la interacción tensorial, una vectorial axial, y aparecía otra que le podíamos pseudoescalar. Es decir, estas son todas las posibilidades independientes que podríamos meter en estas corrientes. Entonces, pues básicamente lo que hace es escribió todas las posibilidades y entonces se calcularon algunas cosas para poder entender este decaimiento. Entonces, ¿cómo se describía el decaimiento beta? Pues ya, esto es por supuesto en términos modernos, usando quarks. Por ejemplo, aquí pueden ver, la combinación de tres quarks, dos d y un u, que sería el neutrón. Sí, lo que pasaría entonces era que el quark D, hay un proceso que se da, que es convertirse de D a U. Esto más o menos lo discutimos en otras sesiones. Ahora sabemos que aquí adentro está implicado un W, pero bueno, por ahora no lo vemos así. Entonces, en esta conversión, ¿sí? Se genera en esta energía que está aquí, pues estas dos partículas, y entonces se llega a finalmente tener un protón con un electrón y un. ¿Sí? Entonces, eh, bien, ¿qué pasaba entonces? ¿Qué había? Había un problema con hay problemas con esta teoría, pero bueno, de cierta manera resulta que se podían predecir varias cosas. Es decir, cuando uno calculaba pues las secciones eficaces, perdón, las anchuras de caimiento de todas estas partículas, y se veía entonces que esta teoría, poniendo más o menos esta constante, pues, pues predecía algunas cosas interesantes. Es decir, checaba bien hasta las energías que en ese momento se estaban estudiando. Pero existían otros problemas, ¿no? Por ejemplo, ahora, en ese tiempo existía, pues, antes lo que ahora ya sabemos que es el mesón K, pero pues antes se pensaba que una partícula que es teta y tau, sí, que tau no tiene nada que ver con el leptón de tau, en ese momento era más bien un mesón, sí, donde existían cosas como que una de ellas le caía, por ejemplo, en dos piones de este tipo y otro le caía en tres. Entonces, como ya se conocía la paridad o las transformaciones de paridad o cómo transformaba ante una transformación de paridad los piones, si ustedes se dan cuenta, tener dos piones y tener tres piones tiene una paridad diferente. Por ejemplo, este tiene la paridad menos uno, uno, entonces esta cosa tiene paridad uno, pero este tiene paridad menos uno. Entonces, al tener dos paridades distintas, pues la pregunta es, ¿se recuerdan? Si esto no podía ser una interacción electromagnética o no podía ser una interacción fuerte, porque sabemos que esas interacciones respetan paridad. Entonces aquí se está, pues, de alguna manera violando esa paridad. Entonces, eso no tenía una explicación en ese momento. Sí, bueno, ahora ya sabemos que además estas dos, por eso se creía que eran dos partículas diferentes que tenían la misma masa, tenían la misma vida media, tenían la misma carga, el mismo spin, pero lo único diferente es que tenían variedades distintas, ¿sí? Y eso, pues, no necesariamente tenía sentido. Después, pues se descubrió que en realidad sí era la misma, pero que la interacción que hacía que generaran una mesón K a dos piones o tres piones era una interacción que violaba paridad. Por lo tanto, no podía ser ni electromagnética ni, eh, ni fuerte. Entonces, esto sucedía más o menos a la mitad, un poquito en la primera mitad del siglo XX, y entonces se suponía que entonces si todas las interacciones conservaban paridad, pues entonces no podía ser, ¿verdad? Ese decaimiento del K.
Y entonces vinieron dos experimentos sumamente importantes, que es el experimento de Wu, que es básicamente estudiar la desintegración beta del cobalto 60, donde, bueno, pues la intención de este experimento era medir cómo se conservaba. En ese tiempo se podía demostrar que existía la conservación de paridad. Uy, elaboró este experimento, ahorita lo vamos a ver, justamente porque en ese momento decía, bueno, en realidad no tenemos ninguna evidencia ni ninguna razón para suponer que la paridad se conserve eh, en todas las interacciones, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que hizo es justamente un experimento y hay otro experimento muy importante que es al siguiente año, que es en el cual pues se trata de encontrar la helicidad de los neutrinos, ¿no? Entonces, con estos dos experimentos, pues se va a establecer una de las cosas más importantes, que es el hecho de que las interacciones débiles no actúan sobre todos los fermiones y no solamente por sobre los isquios. Entonces, hablemos del experimento de Wu. Primero hay que entender una cosa, Wu lo que hace es llevar a cabo un experimento que fue, pues digamos, inspirado en una propuesta de experimento que había hecho Tidili y Chen Yang, ¿no? Que son dos físicos que justamente establecieron la idea de que era posible que la paridad no se cumpliera, ¿verdad? En las interacciones débiles. Estos dos físicos, de hecho, ganaron el premio Nobel por esa propuesta, aunque en realidad la persona que dirigió el proyecto, que planteó el experimento, que además es original, porque no es exactamente igual al que había propuesto Didi Lee y Chen Yang, ¿sí? Fue esta Chen Xiu-Hu. Lo, lo importante va a ser, es que aquí hay que decirlo, sobre todo porque es un curso que, que llega a, pues a mujeres. Chen Xiu-Hu no ganó nunca un premio Nobel, a pesar de que ella fue la que midió, bueno, ella y junto con un equipo, fue el primer experimento que midió justamente esta violación de paridad en una interacción débil, ¿sí? Entonces, los que lo ganaron fueron Didi Lee y Chen Yang. Y bueno, sin embargo, existe otro experimento que es el que vamos a ver más adelante, donde también le dieron el Nobel a ellos, a los experimentales, y no se lo dieron a ahí habrá que pensar por qué. Pero bueno, el experimento era muy interesante. Sobre todo lo más importante era que tenía que medir la polarización o establecer una polarización específica del cobalto, esperar a que se generara el níquel a través de un decaimiento beta, emitiendo electrones, por supuesto, el neutrino, y además el níquel se generaba en un estado excitado, lo cual después al desexcitarse emitía fotones, que en este caso eran dos fotones, que heredaban información sobre la polarización del spin del níquel. Es decir, de esta manera se podía observar cómo podíamos inferir cosas acerca de la polarización que había en el estado, bueno, para el electrón y en este caso el neutrino. Entonces, si hubiera conservación de paridad, pues básicamente lo que tendríamos es que si hacemos el experimento, aquí este es un selenoide que permitía la polarización del cobalto, pues nosotros tendríamos que ver electrones emitidos en una dirección, ¿sí? Y cuando hiciéramos la reflexión especular, pues entonces tendríamos electrones emitidos en en la otra dirección en la misma proporción, ¿sí? Entonces, bueno, aquí está el montaje, aquí está el paper original. Y lo que realmente pasaba es que se dieron cuenta que no, que en realidad los electrones se emitían en una dirección preferencial, ¿sí? Aunque se invirtiera, aunque se hiciera el campo de la transformación de paridad. Y entonces, eso quería decir que había una preferencia en la manera como salían polarizados los electrones, ¿sí? Y entonces esa demostraba, al ser un decaimiento beta, que en el decaimiento beta la paridad no se conservaba.
Y bueno, existió después, prácticamente en el mismo año, terminando ese año, otro experimento, el de Garwin Lederman Weinrich, que, pues bueno, lo que hicieron básicamente es tratar, se propusieron demostrar una hipótesis, que vamos a ver en qué consiste una hipótesis B menos A para las interacciones, pero que pues no estaba confirmada para leptones. Entonces, básicamente lo que ellos hicieron fue un experimento en el cual detuvieron, no sé, hicieron detenerse piones, para esperar a que decayeran en este caso sería su canal más probable, que era el muón, con un neutrino, y luego de eso, el muón se generaba otro decaimiento que les daba un electrón y dos neutrinos, y entonces trataban de definir cuál era la dirección del spin del electrón, ¿no? A partir del muón, y por eso inferir cosas sobre el muón. Entonces, básicamente lo que consistía era un pión que está formado por dos quarks, decaía en un muón y en un neutrino, y después ese muón, sí, decaía en neutrinos y generaba el electrón, ¿no? Entonces, aquí les estoy poniendo ya la que sería la versión moderna en la teoría de Fermi, que ahora incluso todavía la usamos en términos efectivos, ¿sí? Para estos decaimientos, ¿sí? Entonces, bueno, lo que aquí ya sabemos, aquí yo les había puesto aquí una cosa, algo pasaba aquí, ahora ya sabemos que hay que introducir un W para poder hacer este tipo de decaimientos. De hecho, aquí también hay que introducir un W. O sea, los dos decaimientos son débiles. Entonces, ¿qué pasó? Pues básicamente lo que hicieron fue medir una distribución angular de los positrones que salían. Es decir, aquí fíjense, este era el montaje. Este también es el paper original. El montaje, quiero que se fijen cuándo se recibió. Fíjense, este paper se recibió en enero 15 de 1957. Y fíjense acá, este se recibió el mismo día, ¿sí? Sin embargo, el experimento de Wu es anterior a este experimento, y de hecho hay una carta donde Lederman y Garwin pues afirman que en realidad sí supieron de los resultados experimentales previos que ya tenía el otro experimento. Entonces, por eso no se le considera el primer experimento donde encontraron paridad, pero sí en la violación de paridad, pero sí violación de paridad en el sector leptónico. Entonces aquí, por ejemplo, lo que hacían es agarraban un haz de piones, en el paper se describe claramente cómo seleccionaban esos piones, los hacían pasar por es una pieza de carbón que lo que permitía es que se detuvieran, los frenaba, ¿sí? Aquí había un decaimiento de tal manera que se emitían los muones, y entonces los muones se volvían a frenar aquí, y aquí se decaían los muones y entonces detectaban en una cierta dirección los electrones, ¿no? Esto es lo que hacían. Y entonces lo que hacía, pues esto lo hacían para distintas variedades. Lo que fueron encontrando, pues es justamente como al medir la polarización de los electrones, se dieron cuenta que, pues básicamente, se preferían los electrones, salían solamente con cierta quiralidad, que no era la misma, no era simétrica. Bueno, entonces, pero bueno, Tedelin y su compañero, pues en realidad propusieron una cosa adicional, porque aunque encontraron que una interacción débil podía violar paridad, se dieron cuenta que cuando hacían además una conjugación de carga, pues entonces sí se conservaba. Por ejemplo, supongamos que tenemos un pión, sí, esta es una imagen muy famosa. Recuerden que el pión puede decaer en un muón y en un neutrino. Cuando eso pasa, pues nosotros tenemos cierta probabilidad, bueno, de que esto suceda. Entonces, resulta que cuando calculaban, en este caso, lo que sería como la parte que obtendrían de hacer una transformación de paridad, ¿sí? La probabilidad de este decaimiento y de no era la misma. Es decir, había una violación de paridad. Cuando hacían también, no una transformación con la partícula, con el pión positivo, sino el negativo, y entonces aquí tenían el neutrino y el antineutrino, y aquí tenían el muón positivo, y bueno, el muón y el antimuón, resulta que también esta probabilidad y esta probabilidad no se conservan. Sin embargo, si hacían las dos simultáneas, es decir, hacían una conjugación de carga y paridad, entonces esta
esta probabilidad y esta probabilidad que está acá sí se conservan. ¿Ok? Entonces, de cierta manera, eh, pues, por supuesto que tenemos aquí una simetría que aparentemente sí conservaba CP. Después vamos a ver que esta incluso también no se conserva. Por cierto, efectivamente, como decía Melina, antes de seguir avanzando, el hecho de que a Shen Xun-Wu no le dieran el Nobel sí fue una injusticia total, porque finalmente fue ella la que propuso un experimento original que no fue el que hizo Tidili y Chen Yang. Chen Yang sí, después se hizo ese experimento. Ellos propusieron, por supuesto, por primera vez las cosas, pero quien hace un experimento original y por primera vez demuestra la violación de paridad que establece las bases de lo que va a ser ahorita la teoría electrodébil, fue ella y no le debió llevarse. Bien, ok. Pues quiero saber si hasta ahorita tenemos alguna pregunta o comentario también, ¿se vale? Si no, pues pónganme una manita, un pulgar arriba para que sepa que están ahí. Gracias. Ok, bueno. Entonces, bueno, muchas gracias. Entonces vamos a hacer lo que sigue. Bueno, entonces vamos a tratar de hacer una especie de resumen, ¿no? Porque decíamos, bueno, también hemos estado viendo que existían muchos decaimientos, pero muchos de ellos que además estaban caracterizados por ser débiles. Hay una cosa que no he puesto acá, pero cuando ustedes ven unos decaimientos, pues la pregunta que ustedes pueden hacerse es, ¿y cómo sé que es un decaimiento débil? Bueno, en ese tiempo, básicamente, por supuesto, tenía que ver con el tipo de carga, porque había decaimientos que eran neutros, o sea, es decir, que donde las partículas iniciales y las partículas finales no intercambiaban carga, ¿sí? O había también cargados. Pero lo que realmente los caracterizaba era su tiempo de vida, es decir, más bien, en cuánto tiempo se daban a esos experimentos. Cuando estos eran muy largos, es decir, había tiempos largos de decaimiento, entonces esos son caracterizados justamente por la fuerza débil, porque la probabilidad de interacción es más pequeña entre más débil sea la fuerza. Por lo tanto, si decaían rápidamente, era muy probable que esto hubiera sido a partir de la interacción electromagnética o incluso fuerte. Pero si el tiempo de vida de una partícula era más largo, o sea, y estamos hablando de alrededor de 10 órdenes de magnitud, entonces resultaba que podíamos caracterizarlo como una fuerza débil. Había otras cosas, por supuesto. Esto es nada más una cosa que hay que tomar en cuenta. Entonces, además que eran universales, ¿qué quería decir? Pues recuerden lo que les dije, que la misma constante de acoplamiento, o sea, la constante de Fermi, funcionaba era para todas. Cuando se medía esa constante, pues para prácticamente todas usaban la misma constante. Eso quiere decir que eran universales, es decir, no había diferencias entre ellas. Y vamos a ver más adelante entonces que para poder explicar toda esta complejidad que se estaban encontrando en ese tiempo, previo a los 50, pues el candidato más simple desde el punto de vista teórico para escribir nuestro lagrangiano, pues resultó ser SU. Pero vamos entonces a ver lo que estaba pensando Fermi al construir su teoría. Primero, quiero que se acuerden que nosotros habíamos encontrado en la electrodinámica una cosa que tenía que ver con la corriente, ¿no? Lo que era la corriente conservada y que de cierta manera la interacción con el fotón la podíamos expresar como, pues, fíjense aquí, en este caso, pues, este tipo de objetos, ¿verdad? Donde tenemos el fermión y aquí tenemos el barra, ¿verdad? Este objeto, acuérdense que es una cosa que se comportaba como un cuadrivector. Y en electrodinámica, esencialmente, si yo multiplicaba este término por el bosón vectorial que representaba al fotón, pues resultaba que me daba el término de interacción de la electrodinámica, ¿verdad? Entonces, pues de cierta forma, yo estoy teniendo aquí, imagínense aquí tengo un fermión que interactúa, ¿verdad? Con un fotón y que entonces
me genere otro fermión, y entonces la interacción pues es proporcional al producto de esta corriente por el bosón vectorial. Si yo usara no fermiones completos, sino solo los fermiones quirales, pues resulta que esta estructura, que es es como un cuadrivector, ¿verdad? Se puede descomponer en dos corrientes, ¿verdad? En dos corrientes, una que sería izquierda y otra en corriente derecha. Sí, simplemente porque yo puedo descomponer, y acuérdense que se puede hacer el ejercicio, que por cierto se los voy a dejar más adelante en una lista de ejercicios que hay ahí. Eh, Se puede demostrar que esta es una descomposición de dos corrientes, o sea, es la suma de dos corrientes, una izquierda y otra derecha. De tal manera, esto va a ser muy importante, esta descomposición va a ser importante porque después vamos a ver que si yo quiero que solo una interacción se acople con un tipo de fermiones, ya sea izquierdos o derechos, entonces voy a construir mi interacción no con toda la corriente como acá, sino solamente voy a construir mi interacción con una de las corrientes. Entonces, por ejemplo, en el caso de los fermiones izquierdos, pues entonces acuérdense que yo el barra izquierdo se puede poner como psi barra por este sería el proyector, ¿verdad? Derecho, gamma, el proyector izquierdo, sí. De tal manera que cuando yo paso el proyector que está del lado izquierdo al lado derecho, acuérdense que cambia en ser un proyector izquierdo, y el proyector izquierdo al cuadrado, pues me da el proyector izquierdo. Aquí puse explícitamente el proyector izquierdo en términos de la gamma, ¿no? Que sería 1 menos gamma 5. Y observen entonces que en realidad la corriente izquierda tiene esta estructura. Esta estructura va a ser muy importante porque pues básicamente tiene dos términos. Una cosa que se le va a llamar una estructura vectorial, porque va a ir como gamma mu, ¿se acuerdan? Voy a revisar un poco cuando les hablé de lo de Fermi, o sea, es decir, una estructura que va como gamma mu, y otra que va a ir como gamma mu, gamma 5, que es a lo que le llamamos vectorial axial, ¿sí? Entonces, pues bueno, aquí lo que tenemos es una cosa que es una contribución vectorial, y una contribución, cuando tengo gamma mu por gamma 5, es vectorial axial. Esto es lo que se le llamó la estructura B menos A, y lo que estaban intentando comprobar su existencia en el experimento que teníamos acá, que es el de Garwin, Lederman, Wenrich. ¿Okay? Bien, entonces, ¿qué pasa? Pues, ¿qué pasaría con un decaimiento beta? Pues bueno, un decaimiento beta, pues tendría, por ejemplo, usando los nucleones como nuestros campos fermiónicos para describirlo, pues tendríamos una corriente que va de un neutrón a un protón, le vamos a llamar una corriente de nucleones, y luego también tendríamos una corriente de leptones, ¿verdad? Estas corrientes, observen que son corrientes cargadas. ¿Por qué son corrientes cargadas? Porque observen que aquí en este caso el neutrón, que tiene carga cero, ¿sí? Nos da como resultado una partícula que tiene carga positiva. Y aquí, el neutrino que no tiene carga, después de la corriente, nos da como resultado una carga negativa. ¿Qué quiere decir? Que en este intercambio que está aquí, en este vértice, hubo un intercambio de cargas, ¿verdad? Y ese intercambio de cargas, pues es lo que hace que estas corrientes, le vamos a llamar corrientes cargadas. Entonces, fíjense cómo la teoría de Fermi, lo que les decía era, pues es que el lagrangiano de interacción sería el producto de esas dos corrientes, que fue justamente lo que tenemos en este caso. ¿Sí? Tenemos una corriente que está formada por los nucleones multiplicado por otra corriente que está formada por los leptones. En este caso, un electrón y un neutrino. ¿Sí? Entonces, esa sería como el concepto que podríamos usar. Ahora, pero también puede existir, en este caso se lo puse con el decaimiento beta, pero también podría existir que no sean solo corrientes cargadas, también había procesos en los cuales la carga de la partícula inicial y la final sean la misma, por lo tanto, no hay intercambio en el vértice de cargas, y por lo tanto, pues bueno, también se le llamaron corrientes neutras, algo que era muy importante, que va a ser muy importante, como veremos más adelante. Bien, entonces, vamos entonces a tratar de ver entonces cómo se puede construir un lagrangiano usando este concepto de carga, digo, de corriente. Entonces, primero, pues vamos a ver, supongamos que queremos hacerlo con leptones, ¿no? Que en este caso es más fácil porque no tenemos todavía aquí otra cosa que va a estar muy importante ahí, que es la matriz de mezcla de CKM. Bueno, sí la tenemos, pero no en esta versión. Y
bueno, que sería la UPMNS, pero lo vamos a ver después. En este caso, fíjense, entonces yo puedo decir que, bueno, voy a construir mi teoría de los leptones y voy a hacerlo para interacciones cargadas y voy a construir entonces mi corriente cargada, ¿sí? Y de leptones y la voy a multiplicar por otra corriente cargada. Aquí está contraída. Recuerden que la corriente pues, se comporta como un cuadrivector, por eso tiene un índice aquí contraído con este. Esto ya es un invariante de Lorentz. La voy a multiplicar además por esa constante universal y voy a ver qué pasa. Entonces, ¿qué corrientes cargadas puedo poner? Pues bueno, ahora yo ya sé que tengo pues tres tipos de leptones, ¿verdad? Digo, tres generaciones de leptones. Tengo el electrón y el neutrino del electrón, el muón y el neutrino del muón, y el tau y el neutrino del tau, donde cada una de estas, a este I que va a ser electrón, muón, tau, pues lo voy a construir básicamente construyendo esta corriente, ¿verdad? La corriente de neutrinos. Fíjense cómo estoy diciendo que la interacción es izquierda, porque por eso tengo acá mi estructura B menos A con un leptón, ¿verdad? Este leptón puede ser cualquiera de estos. Entonces, cada una de estas las pongo acá y fíjense, como estoy multiplicando esta por sí misma, pues me van a salir todas las combinaciones posibles, ¿verdad? Es decir, voy a tener todas las interacciones posibles. Yo estoy garantizando que sea invariante de Lorentz. No necesito ahorita hablar de nada de norma porque no estoy metiendo todavía ningún bosón de norma, por lo tanto, solo me interesa que sea una invariante de Lorentz, lo cual estoy garantizado. ¿Okay? Y bueno, ¿qué pasaría si yo, por supuesto, como recuerden, como aquí tengo una carga cero y aquí tengo una carga menos uno, ¿sí? Porque el leptón tiene carga negativa, o el antileptón sería carga positiva. Entonces, ¿qué pasaría? Pues bueno, esto es una corriente cargada. Pero ¿qué pasa si las interacciones fueran neutras? Es decir, si aquí meto una partícula neutra y digo, perdón, cargada y el de aquí también con la misma carga. ¿Sí? Y eso es posible hacerlo. Por ejemplo, si los dos neutrinos, si yo pongo aquí un neutrino y otro neutrino, pues lo puedo construir. Pero fíjense cómo puedo construir esta haciendo la misma analogía también con neutrinos izquierdos. ¿Y qué pasaría si ahora quiero combinaciones diferentes? Híjole, aquí me equivoqué, ¿verdad? Porque aquí no debería aparecer un neutrino, sino aquí debería aparecer un leptón, ¿verdad? Un leptón barra, porque este es el leptón. Y bueno, lo que quiero decirles es que se encontró que los leptones, aquí este es un leptón, una disculpa, no es un neutrino porque entonces esto sería una corriente cargada y no queremos eso. Lo que queremos es que tanto aquí hay un leptón como aquí hay un antileptón, ¿no? Y bueno, lo que vamos a decir, si aquí consideramos que hay un leptón, entonces pasa que en realidad se puede encontrar que los leptones sí pueden tener una contribución izquierda y una derecha. Entonces, por eso aquí aparecen los dos y la constante de acoplamiento de cada una de esas no tendría por qué ser la misma. Pero bueno, este sería como una manera de construir una teoría invariante de Lorentz. Y es un buen ejercicio que ustedes hagan, que agarren todas las corrientes, escriban todas, las metan acá y hagan todos los productos. Y se van a dar cuenta que van a encontrar una lista de interacciones. ¿Saben qué es lo interesante de todo esto? Que en realidad todas esas interacciones sí existen. Y a bajas energías, ustedes pueden, solo con esta teoría, poder predecir algunos valores de los actores de decaimiento. Sí. Entonces, a bajas energías. Entonces, es una teoría exitosa, pero tiene una gran cantidad de problemas, por lo cual pues, tendríamos que, eh, pues de alguna manera, usarla solamente en un rango muy limitado de energías para estimar cosas, pero no es la explicación final de la interacción. ¿Sí? Bien, ¿por qué razón? Bueno, antes de continuar, no sé si tengan preguntas, comentarios, y si no, son las 10:03. Doctora Melina, si quiere que saquemos la foto. O, o la doctora Aide, quien esté. Hola, yo estoy nada más que yo estoy en móvil, no sé si Ok, este, entonces, la saco yo. Sí, ¿verdad? pues es que aquí sale muy extraño. Sí, no, no, no se preocupe. A ver, vamos a ver. Primero creo que tengo que dejar de compartir.
Ok. Y aquí, sacar la foto. La voy a sacar. Déjenme. Ok. ¿Qué pasó? Perdón, tuve que hacer una parada técnica. Disculpe. Sí, pues, venir que si podemos sacar la foto. Ah, claro, claro, claro. Claro, ¿Y si grabamos la sesión? ya va. Es lo malo de no estar, no encuentro los botones, pero ya está. Oiga, no me peiné, no importa. No, no importa. Yo Hola a tampoco. todos, qué gusto de verlos, doctores y estudiantes. Adrián, Ana Fernanda, Astrid, Enrique, Alejandra, Milagros, ¿cómo están, Erandi? ¿Dónde andas, Erandi? Patti, Erandi, creo que, a ver, luego tienen problemas para prender sus cámaras. Miren, así, ya. Te peinas, cuñado. Oye, padrísima tu charla. Qué lástima que nos cayó en esta semana de exámenes Examen. y de final del semestre, porque entiendo que esa es un poco la razón de que haya muchos todavía, bueno, que no hayan podido conectarse muchos ahora, ¿no? La ventaja es que está en video, pero luego no es lo mismo, ¿no? Claro, claro. No es lo mismo Y porque luego no se se puede hacer acumulan los preguntas. videos para ver y ya no, es decir, se complica, ¿no? Pero bueno, ojalá que los demás hayan también disfrutado como yo esta charla. Bueno, todavía falta la mitad. Bueno, sacamos la foto porque Randy y Patty no están por acá. A ver, digan Wu. Ahora vamos a decir Wu. Mm. Wu. Muy bien. ¿Listas? Una, dos, tres. Bien. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Bueno, pues aprovechemos, por si tienen algunas preguntas, comentarios. También pueden ser generales, ¿no? Sobre la misma historia de las partículas. Yo voy a dedicar 2 minutos a hacer ese comentario porque la iniciativa de la doctora Melina también responde a estos aspectos históricos. Bueno, sabemos que las mujeres la han tenido muy difícil para salir adelante en la ciencia en general, justamente por que también la comunidad científica pues hereda esos prejuicios que hay en la sociedad. Y cómo cuando empezamos a analizar pues los aspectos históricos, pues sí, nos topamos con grandes injusticias. La primera de la que hablamos, por supuesto, fue hay varias, no solo las que voy a mencionar ahorita, pero por supuesto fue con Emmy Nether, que es alguien a quien prácticamente nunca se le pagó por hacer su trabajo, a pesar de la influencia tan enorme que tuvo sobre la forma como hacemos física actualmente. Y en este caso es impresionante, ese es uno de los más graves, yo diría, bueno, todos, por supuesto, todos son así, pero el hecho de que la primera persona que dirige, porque no solamente fue parte del equipo, o sea, ella estaba dirigiendo el equipo justamente de esta medición. No es exactamente el mismo experimento que se había propuesto por Ted Lee y Human, no, sino que era diferente, lo encuentra de otra manera, lo hace primero que antes que todo el mundo. Y bueno, quiero decirles, la gran injusticia es que el segundo experimento del que les hablé, esas personas, dos de ellas sí ganaron el Nobel y no están. Entonces, por supuesto, son de esas cosas que nos obligan a pues recordar esto y por supuesto dejar de que ya no puede pasar esas cosas. Y por eso es importante. Bien, entonces, bueno, yo creo que es pertinente también hacer un descanso. ¿Les parece? Hacemos un descanso de 5 minutos. Son las 10:10.
nos vemos entonces 10:15 para cerrar esta sesión. Y les propongo además también una actividad muy sencilla que vamos a hacer. ¿Sí? Entonces, nos vemos ahorita 10:15. 10:15. Por supuesto, si alguien tiene preguntas, en este momento las podemos contestar.
Hola, hola. Bueno, pues vamos a continuar, vamos a cerrar esta última parte. Espero que me dé tiempo a hacer lo que teníamos planeado, pero ya lo que sigue es bastante cualitativo, sobre todo porque pues es muy importante revisar algunas cosas que, que nos ayudan a entender bastante cómo pues ha ido desarrollándose históricamente las corrientes débiles y por qué tenemos el lagrangiano que tenemos. Entonces, bueno, pues lo que tenemos que decir es que ya como a finales de los 60, ojo, chequen muy bien, a finales de los 60 es previo al artículo este, de, eh, de Weimer sobre cuando propone por primera vez el modelo para leptones, y es todavía un poquito antes, pero en esa época donde va a salir el paper o el artículo de Peter Higgs. ¿Sí? Recuerden, entonces, ¿cómo estaba la situación entonces de ese tiempo? Entonces, fíjense, a finales de los 70 y principios de los 60 y los 70, o sea, justo cuando están saliendo estos trabajos, ya se conocía entonces que existían corrientes cargadas. Aquí, por supuesto, cuando hablamos de mediadas por W más, W menos, esos ya se conocían en términos teóricos, ¿sí? O sea, se habían propuesto, pero no se habían descubierto. Y las corrientes cargadas débiles ya se habían encontrado, las corrientes, pero no el W más, el W menos, o sea, no es que sea tan antigua no es que en los 30 se descubriera el W más, W menos, sino las corrientes cargadas débiles. Y fue hasta el 73 del año pasado, digo, del siglo pasado, que se encuentran las corrientes neutras débiles, ¿sí? Es decir, experimentalmente, pues van un poco a la par las cosas. Y luego, después de eso, entonces, pues se ve la necesidad de que deben existir bosones, tanto neutros como cargados, para poder hablar de que tenemos eh, ay, perdón, aquí estoy cambiando para decir que tenemos efectivamente una fuerza débil. Es decir, no basta tener un solo bosón de norma como pasaba en la electrodinámica. Se requiere más. Y además, por supuesto, también requeríamos que esa teoría que describiera la fuerza débil fuera compatible con la electrodinámica, que por supuesto es una de las primeras fuerzas que ya se habían descrito en ese tiempo. Bien, entonces, bueno, ¿qué pasó entonces? Esto voy a decirlo muy rápido, pero de todos modos, porque de la siguiente sesión ya lo vamos a trabajar de una manera mucho más precisa. Entonces, pues ya se conocían. Entonces, veamos acá las interacciones, por ejemplo, neutrón-protón, ¿no? Recuerden que estas no son partículas elementales a nivel del modelo estándar, pero era lo que se conocía en ese tiempo. Había transiciones muón-neutrino, electrón-neutrino, y de cierta manera esto sugería que era posible agruparlas entre sí, estas, estas partículas, y lo que se hizo fue agruparlas, vamos a ver por qué razón, en una cosa que eran los dobletes. Estos dobletes van a ser dobletes que van a transformar ante una simetría justamente la SU2 izquierda. Todavía no hemos dicho qué es eso lo haremos la siguiente sesión, pero lo que sí veremos es que esta agrupación es de cierta manera natural debido a cómo se estaban llevando a cabo los descubrimientos de estas interacciones. Y entonces, pues resulta además que debido a que solamente para que se violara la paridad, ¿sí? Y además de una manera máxima, eso quiere decir, no poquito, sino mucho, completamente la paridad, es decir, que la interacción débil solo actuara sobre los derechos, entonces resulta que los únicos partículas o los únicos partículas que se agrupan en dobletes son los izquierdos, o sea, los fermiones izquierdos. ¿Sí? Los derechos, los que tienen quiralidad derecha, esos no tienen esa agrupación. Bien, entonces, bueno, entonces pues empezamos a hacer nuestra lista de deseos, ¿verdad? Entonces, primero habría que decir por qué no nos quedamos con la teoría de Fermi. Si bien funcionaba,
como les acabo de decir, cuando calculaban, por ejemplo, las anchuras de decaimiento o las secciones eficaces, estas crecían con la energía al cuadrado, de hecho. ¿Qué significa? ¿Por qué no es aceptable eso? Porque recuerden que estas son probabilidades, lo cual, ¿qué quiere decir? Que si entonces la energía es extremadamente grande, siempre había una manera de que la probabilidad fuera mayor que uno. Lo cual, por supuesto, eso pues rompe completamente con el concepto de probabilidad. Entonces, a ese tipo de cosas es a lo que le vamos a llamar que era una teoría no renormalizable. Creo que se mencionó un poco en el curso de formalismo lagrangiano y hamiltoniano, pero de todos modos vamos a ver qué pasaba con eso. Entonces, justamente por esa razón, es inaplicable a altas energías. Como es inaplicable a altas energías, pues requerimos hacer algo que sea, pues que pudiera por lo menos tener una mayor rango de aplicabilidad. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues bueno, necesitaríamos entonces generar una teoría que tuviera corrientes cargadas, que tuviera corrientes neutras, que tuviera esa estructura de dobletes y que además solamente acoplara fermiones con quiralidad izquierda. ¿Sí? Esas serían las cosas que necesitamos. Y bueno, supongamos que, aquí vamos a hacer como un primer intento, no es el intento final, pero vamos a tratar de hacer. Entonces, y vamos a usar lo que usamos en electrodinámica. Entonces, si se acuerdan en electrodinámica, aquí lo habíamos escrito, donde aquí habíamos dicho que este campo era básicamente el bosón de norma, que cuando esté cuantizado va a representar el fotón. Pero lo que tenemos es que el término de interacción se podía escribir como una corriente de fermiones multiplicado o acoplado con ese bosón de norma. ¿Qué pasa si hacemos lo mismo, pero para las corrientes, para la fuerza débil? Pues ya dijimos que necesitamos al menos 3 bosones de norma para la fuerza débil, o sea, uno con corrientes cargadas positivas, corrientes cargadas negativas y una neutra, ¿verdad? Entonces serían al menos 3. Y entonces, pues podemos tratar de decir que el término de interacción, el lagrangiano de interacción, ojo, solo la parte de interacción, faltaría escribir la parte cinética, ¿no? Sería entonces la corriente de fermiones solamente izquierdos multiplicado por esos bosones, donde esta A pues iría de 1, 2 y 3. Y habría que ver cómo hacemos esa combinación para que esta parte, estos bosones tengan una parte cargada y una parte neutra. Y por supuesto, el bosón que no podría ser el mismo, no tiene que ser el mismo que aquí, que en la electrodinámica, un bosón que se acople a las dos, que básicamente vendría a ser como la parte electromagnética. ¿Sí? O algo que pudiera interpretarse en términos electromagnéticos. Entonces, usando el concepto de corrientes, pues podemos tratar de ver qué pasa si yo escribo de esta manera mi interacción. Bueno, la cuestión está en que entonces nos tenemos que poner a ver cómo serían estas corrientes que están acá para que todo sea compatible con las simetrías que vamos a introducir en nuestra teoría. Y entonces, recuerden que todo esto de aquí arriba, de la corriente, de este término de interacción, provino de haber escrito una derivada covariante. Entonces, si yo escribo ahora así mi término de interacción, yo me preguntaré cuáles entonces serían las derivadas covariantes asociadas a las interacciones ahora débiles. Y luego, por supuesto, electrodébiles, es decir, combinando tanto la fuerza débil y la fuerza electromagnética. Y bueno, de tal manera que yo podría escribir algo como lo que está acá abajo. Fíjense, podría escribir entonces ahora una interacción donde este Q que está aquí, que mayúscula, en realidad es el doblete izquierdo, ¿verdad? De mis fermiones izquierdos, donde esta derivada covariante deberías tener la forma tal que me generara estos términos de interacción. Y ahora, los derechos, ¿sí? Que no se pueden agrupar en dobletes porque no interactúan débilmente, ¿sí? Bueno, pues, si interactúan
pero solamente con o sea, con la parte neutra, tendría que definirse de esta manera, ¿verdad? También, tanto los tipos up como los tipos down. También tendría yo que escribir algo que tenga que ver con los leptones. Quiero que observen cuál es la diferencia entre arriba y abajo. Abajo, a diferencia, fíjense, habría aquí una parte que tendría que ver con neutrinos izquierdos. Y si yo quisiera escribir otro acá abajo, tendría yo que poner la parte de neutrinos derechos. Los neutrinos derechos, por lo menos hasta esa época, no se habían descubierto y de hecho, ese es, pues, supongo que es una cosa que ustedes pueden ver ahí en el curso de neutrinos, se darán cuenta que este es un resultado relativamente reciente. Esa es la única razón por la cual aquí no está puesto el término con neutrinos derechos. Entonces, pues bueno, tenemos todos los elementos. Aquí la cuestión sería cómo son las derivadas covariantes. Aquí ya se las pongo para que ustedes puedan revisarlas. Observen que aquí aparece entonces la derivada covariante va a tener distintas formas dependiendo de dónde la coloquen en su lagrangiano, ¿verdad? Porque no todos los fermiones van a actuar igual. Algunos tendrán interacciones débiles y electromagnéticas y otros solamente tendrán interacciones electromagnéticas, pero neutras y débiles neutras. Y entonces vamos a ver en la siguiente sesión justamente esta cuestión de cómo la derivada covariante, dependiendo dónde esté, para lo que estén escribiendo, ya sean leptones izquierdos, leptones derechos, quarks izquierdos, quarks derechos, van a tener distintas formas. Además, aquí agregamos estos términos que van a ser la parte fuerte. Observen cómo los quarks también van a tener, son los únicos que van a contener la interacción o los bosones vectoriales fuertes. Esta es la parte que nosotros no vamos a trabajar aquí, pero bueno, de alguna manera observen cómo se va a introducir esa interacción igual a través de derivadas covariantes. Entonces, yo les propongo un ejercicio, voy a aclarar el ejercicio. El ejercicio sería, la pregunta es, si yo meto estas derivadas covariantes en este lagrangiano, ¿sí? Y en el de abajo, dándome cuenta de qué leptones, de qué fermiones o quarks o fermiones estamos trabajando. La pregunta es, si yo desarrollo todo eso, ¿cómo se generarían los términos de interacción? ¿Qué forma tienen? Y después de eso, ¿cómo puedo decir de qué manera, de qué forma son entonces las corrientes que yo introduzco en este lugar? Es un ejercicio de encontrar las corrientes que se generan justamente usando estas derivadas covariantes que tenemos acá. Es un ejercicio que yo les propongo que hagan. Y bueno, simplemente quisiera hablarles de que fue hasta 1983 donde en realidad se descubrieron de manera explícita los bosones W y Z, o sea, las corrientes neutras y cargadas, y sobre todo se estableció ya de manera, bueno, fue previo este año, se estableció entonces el hecho de que para poder nosotros encontrar una interacción unificada de interacciones electromagnéticas y débiles, se tenía que considerar ahora una nueva simetría, una simetría combinada de SU2 izquierdo, ¿sí? Y un U1, y aquí esta cosa va a tener una razón de ser, que es la hipercarga, que es cómo vamos a poder calcular a partir de ella la carga eléctrica de las partículas. Y bueno, entonces, además, una de las cosas importantes es que cuando se trabaja este modelo, se encuentra una relación entre las masas del W y el Z de esta forma. Y pues, por supuesto, es decir, la razón de las masas, pues es un parámetro que es el coseno del ángulo de Weinberg, que es lo que mezcla a los bosones para poder encontrar bien la separación entre zetas, fotones, W más y W menos. Y bueno, resulta que el gran, pues, triunfo experimental fue que efectivamente se comprobó esta relación entre las masas, lo cual pues, daba una certeza muy grande en que esa simetría efectivamente describe a la naturaleza en esa escala electrónica. Bien, luego pues vienen pruebas de precisión,
supongo que es previo a que ustedes nacieran, o ya casi, que son, además, pues por supuesto vinieron, se comprobaron los acoplamientos Z0, afermientos izquierdos y derechos, se calculó el ángulo de Weinberg, se demostró que como esta estructura de las corrientes neutras efectivamente correspondía al modelo, todo esto experimentalmente, y sobre todo se demostró también que no existen, ¿cómo se llama? Acoplamientos fuertes de los fermiones, ¿sí? Para esta derechos en el sector débil. O sea, es decir, que no se tenía estas interacciones débiles en con la fuerza débil. Bien, ahora, bueno, pues ahí quiere decir que entonces toda la fuerza débil iba a estar determinada por ese dos, ¿sí? Y pareciera ser que entonces, pues estamos bien, excepto que, si recuerdan, les dije al principio que la fuerza débil tiene como característica que su alcance, pues, no es infinito, sino su alcance es limitado. Y resulta que la simetría S2 cruz e izquierda cruz U1 falla completamente. ¿Por qué? Porque no es capaz de generar la masa de los bosones vectoriales. Y si no genera la masa de los bosones vectoriales, eso significaría que entonces la fuerza débil podría tener un alcance infinito, lo cual no corresponde a lo que observamos en los experimentos. Entonces, pues lo que viene a rescatar todo esto, o sea, es decir, quiero que entiendan este asunto. Funciona muy bien fenomenológicamente SU2 cruz U1, es decir, los experimentos comprueban eso, pero lo único que no puede decir ese modelo es justamente el alcance. Y para eso entonces hacía falta pues una pieza, y es la pieza fundamental que le da sentido a todo esto. Es decir, que de alguna manera rescata a la simetría SU2, que es justamente la existencia, la necesidad. O sea, no es un asunto de que es una cosa que necesita estar. Si no está, entonces todo lo demás falla. Y bueno, pues es justamente tratar de encontrar un mecanismo que nos permitiera generar esos términos de masas sin romper la simetría. Es decir, sin tener esa simetría, sin tenerla que violar. A veces se habla del rompimiento de simetría y se piensa que romper la simetría significa que no esté la simetría. No, simplemente la simetría está puesta o está allí, pero de una manera mucho más sofisticada. ¿Sí? Entonces, bueno, lo que hace pues este es el trabajo de Higgs, de Peter Higgs, Prout y Engler también participaron en esta parte, en esta idea de cómo, usando un mecanismo que ya venía de materia condensada, de estado sólido, sobre cómo se ganaban masa en esos materiales para ciertos pasos ahí de los fonones y en general otro tipo de partículas, otro tipo de acoplamientos, eh, usando esa, pero llevándolo a la física de partículas, entonces se podía ahora sí, sin omitir la simetría SU2 izquierda, poder generar las masas de los bosones vectoriales. A esto se le llamó un rompimiento espontáneo. Entonces, lo que hace el rompimiento espontáneo básicamente hace que aparezca el término de masa, pero donde la simetría se sigue conservando a nivel de todos los términos. Vamos a ver, no a nivel de términos particulares, sino una simetría cuando tomamos en cuenta todo el lagrangiano. ¿Sí? Y entonces, bueno, entonces básicamente con eso además, pues la necesidad de la existencia de esa partícula, pues significa que ahora lo que faltaba era encontrar la partícula, el Higgs, ¿no? Entonces, detalles de esto lo veremos en la siguiente sección, la siguiente sesión, pero déjenme platicaros un poquito entonces cómo funcionan las cosas. Entonces, tendríamos pues aquí el decaimiento beta, donde ahora tenemos ya el bosón vectorial, que el bosón vectorial a su vez se acopla a un positrón y un neutrino del electrón, en este caso, del positrón, perdón. No, es el neutrino del electrón. Y con esta
Si tuviéramos la masa, pues entonces podríamos acortar el alcance, ¿verdad?, de nuestra fuerza. Ya vimos, un ejercicio importante sería si no hubiera bosón de Higgs, o si no hubiera un escalar, pues tendríamos solamente, fíjense, la parte cinética. Esta parte cinética aquí tiene una I que correspondería a los bosones de Normal del W. Sería como lo que correspondería a la parte neutra, o lo que va a convertirse después al mezclarse con uno de los Ws aquí, el W3, el fotón. Y luego, pues tendríamos recuerden, pues toda la parte como una interacción para los fermiones izquierdos, otra diferente para los fermiones derechos. Aquí está con donde la derivada covariante, pues tendría, ahora sí, fíjense, la parte que tiene que ver con el bosón, la interacción con el bosón B, que sería, que proviene de acá, y los W, ¿no? Cuando ustedes meten esto acá, pues evidentemente no hay un término de masa. Y no hay un término de masa porque el término de masa no es invariante de norma, es el que rompe la simetría. De tal manera que la teoría electrodébil no puede ser solamente la parte cinética de los campos y la parte de la interacción con los fermiones. No podemos construir, evidentemente, esto no puede aparecer por sí, no podemos meter a mano, digamos, y falta algo más, ¿no? Este algo más, pues, por supuesto, es, como decíamos, el bosón de Higgs. Necesitamos, entonces, meter algo acá que nos arregle todo. Es decir, si solo tuviéramos la parte cinética de los campos de Gauge más la interacción de los campos de Gauge con los fermiones, no se puede escribir un término de masa. Pero si agregamos otro lagrangiano que haga que todo el lagrangiano completo ahora sí sea invariante de SU2, pero además contenga la masa, pues ya lo ganamos. ¿Cuál es la gran cosa que hay aquí? Bueno, el gran logro es que esta cosa va a dar no solamente masa a los bosones vectoriales de la fuerza débil, sino además también vamos a ver que va a podernos dar un mecanismo para darle masa a los fermiones mismos. O sea, tampoco, ya no tenemos que meter a mano las masas, como lo hacíamos al principio, sino aquí las masas van a aparecer de manera natural cuando establecemos la interacción entre los fermiones en este caso, el doblete de Higgs y los bosones vectoriales, que va a estar aquí. Es decir, lagrangiano que vamos a aumentar, en realidad se puede partir en dos partes, una parte que es el sector escalar, y que va a representar lo que nosotros llamamos como el sector de Yukawa. Entonces, simplemente diría, bueno, aquí digo, si el bosón de Higgs hubiera leído El Señor de los Anillos, pues sería algo así, ¿no? Como una especie de partícula que gobierna la manera como se comportan todas las demás. Pero bueno, entonces, recuerden, no es una cosa que agregamos, sino que es una necesidad, es el conjunto completo. Sin Higgs no tiene sentido el modelo electrodébil. O sea, no correspondería a los experimentos. Y bueno, simplemente esto es una cosa que trabajaremos más adelante. La forma como vamos a trabajar es justamente, ahora necesitamos hablar hasta ahorita no hemos metido los campos escalares. Hablaremos un poco sobre cómo serán los campos escalares. Vamos a ver su parte cinética, ¿sí? Que es esta que está acá. Ahora vamos a tener unas derivadas covariantes, lo cual significa que estos bosones también van a ser dobletes y además van a tener una cierta carga electrodébil. Vamos a tener un potencial, que es el que nos va a permitir, el famoso sombrero mexicano, que es el que nos va a permitir que tengan ese rompimiento espontáneo, y luego vamos a acoplar, ¿verdad? O sea, si vamos a hacer que interactúen los fermiones con el bosón de Higgs, y a partir de esto generaremos el sector de Yukawa, lo cual nos darán las partículas, ¿sí? Y entonces, pues vamos a ver que con todo esto, ahora sí, esos dos sectores que nos faltaban, pues terminan por arreglarnos lo que nos faltaba en la parte de interacción electrodébil. Y bueno, con esto, pues quiero decirles, por supuesto, que continuará. Quiero entonces parar aquí para que podamos tener una sesión 6
que es básicamente el sector escalar y el rompimiento espontáneo de simetría, para poder pues hacer algunas cosas como primero, pues, sus preguntas. Quisiera saber si hay alguna pregunta sobre lo que acabamos de ver. ¿No? Eh, ok, bueno. Entonces, me gustaría, para poder, para poder concluir esta parte, esta sesión, pues, hacer, vamos a hacer algunas, pues una actividad muy sencilla, que es, déjenme aquí, estoy buscándome. Pues otra vez, una especie como de, pues un quiz de evaluación, de autoevaluación. Este, nuevamente, déjenme compartirlo. Vamos a hacer algunas preguntas. Recuerden que las preguntas, esta actividad, pues es sobre todo muy cualitativa, está pensada para quien, pues a lo mejor la parte técnica todavía necesita más trabajo, pero que pero bueno, que de alguna manera refleja hacer esta actividad, pues refleja por lo menos ese, como decía, ese mojarse los pies de estos conceptos. Por eso hay dos partes, porque están los ejercicios que les dejé ahí, las lecturas que tienen que hacer, y estos son ejercicios de autoevaluación. Primero, me gustaría que me confirmaran si pueden ver la, la presentación que está, es otra vez es un cuestionario de Mentimeter. ¿Sí? Si me hacen el favor de poner ahí, aunque sea una pulgar arriba, de si lo ven. Ok, muy bien. Entonces, la idea es muy sencilla. Vamos a ir, pues haciendo algunas preguntas. Otra vez, los resultados son anónimos. Ya tenemos ahí 6 participantes. Eh, y la idea, pues, es que cada quien vaya contestando las siguientes preguntas. Vamos a dar, pues, un minuto o dos por cada pregunta. Y son 10 preguntas. La idea es acabar rápido. Entonces, por cierto, algunas, a lo mejor me las voy a saltar porque todavía no acabamos de verlas, pero, de todos modos, me gustaría que ustedes, pues, tuvieran alguna idea y ya después podemos regresar a este cuestionario para que ustedes, pues, corroboren si estuvieron bien o tienen que afinar alguna de las respuestas. Entonces, la cuestión es igual, ustedes van a seleccionar, este es de opción múltiple, es mucho más rápido. Vamos a tratar de contestarlas y vamos a ver, al final, hacer una revisión de las preguntas, ¿no? Entonces, primero, ¿ustedes qué piensan acerca de qué propiedad distingue de manera más característica a la interacción débil? Tenemos 4 opciones. La uno es acopla cargas eléctricas, cambia el sabor de leptones pero no de quarks, tiene alcance infinito y puede cambiar el sabor de quarks. ¿Ok? Tenemos 2 respuestas. Elijan su opción. Muy bien. Todos ya son expertos aquí, por eso. Ok. Efectivamente, permite cambiar. A ver, faltan 2 respuestas. A ver si están conectados. Bueno, supongo que son los colegas que están conectados. Muy bien, efectivamente puede cambiar el sabor de Quarks. ¿Sí? No hemos visto todavía porque no hemos definido eh, el sabor, ¿verdad? Como tal, pero efectivamente recuerden, el sabor es como la etiqueta ahí. Y eso es una de las cosas que va a tener como característica, va a permitir cambiar el sabor. ¿Sí?
excepto las corrientes neutras. Solo las cargadas cambian el sabor, las corrientes neutras no. Eso lo veremos de manera muy cualitativa la siguiente sesión. Vayamos a la siguiente pregunta, que sería, entonces, bueno, pues todos estuvieron muy bien. ¿Qué implica que la interacción débil tenga estructura B menos A? La primera opción es, acopla únicamente a fermiones con quiralidad derecha, es simétrica bajo paridad, selecciona quiralidades izquierdas, no distingue entre helicidades. A ver, elijan su pregunta, digo su respuesta. No hay problema si no se la saben. Lo único, ahorita haremos una, una revisión. ¿Ok? Estas son las buenas en las que hay discrepancia. Ahorita las vamos a revisar. Y además faltaría, hace rato contestaron 5, faltaría una pregunta más. Muy bien. Ok, bueno, aquí hay una discusión importante que hacer. No se les olvide que B menos A es una estructura que proviene de haber puesto en nuestras interacciones al proyector izquierdo. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos dicho en la sesión anterior que cuando yo el proyector izquierdo lo aplicaba sobre un fermión, lo convertía en un fermión de quiralidad izquierda? Entonces, lo que hace es justamente dijimos que la interacción electrodébil solamente actúa sobre los izquierdos. Por lo tanto, la estructura B menos A, al aplicarse sobre un fermión, solamente va a decir que selecciona solo la interacción con la parte izquierda. Es decir, no solamente, como es la izquierda, en la parte de la opción 1 no es la correcta. Bueno, de hecho vamos a poner aquí la opción correcta. ¿Sí? Porque no acopla los derechos. Ojo, pero sí acopla los antifermiones derechos. ¿Sí? Es una cosa que a lo mejor no quedó tan clara. O sea, pero son los antifermiones. Para los fermiones solamente se acopla con los izquierdos. ¿Ok? Ahora, aquí puso que no distingue helicidades. Eh, Acuérdate que las helicidades es una cosa que está relacionada con la quiralidad cuando están el spin orientado paralelo o antiparalelo a el momento del fermión, ¿sí? Pero nuevamente, B menos A implica haber introducido un proyector, lo cual significa que necesariamente va a distinguir qué helicidades, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque estamos justamente acoplando solo los izquierdos. Entonces, la estructura B menos A, otra vez, sí la distingue. Bueno, porque al tenerla, cuando lo aplicas a algo que tiene las dos componentes, solo se queda con una de ellas. Entonces, de cierta manera, sí la distingue, ¿sí? Entonces, la correcta, efectivamente, es selecciona quiralidades izquierdas. ¿Sí? ¿Ok? Es bueno hacer estas revisiones. Bueno, aquí dice, ¿qué experimento proporcionó evidencia directa de violación de paridad en núcleos? Por supuesto, en núcleos, pues sí, ya tenemos el de Lederman, Garvin, Weinrich, el de Gargamel o el de Lepp. A ver, esperemos entonces las demás respuestas. Ok, bueno, vamos a ver. Efectivamente, el que el experimento, el primero que demostró la violación de paridad en núcleos atómicos, el decaimiento beta dentro de un núcleo, pues fue el experimento de ¿sí? Ese es yo diría, el más importante.
Los demás lo que hicieron fue, pues de alguna manera, comprobar los resultados que ya se tenían. Ok, haremos la siguiente, que sería, ¿por qué la violación de paridad se relaciona con la diferencia entre helicidad y quiralidad? ¿Sí? Uno sería, porque helicidad y quiralidad son siempre equivalentes, porque solo partículas masivas tienen helicidad definida, porque la interacción débil proyecta estados de quiralidad izquierda, porque la helicidad no tiene relevancia física. ¿Ok? Ya tenemos tres respuestas. Veremos las otras dos. Solo falta una. Muy bien. Vamos a ver lo que dice esto. Efectivamente, porque la interacción débil proyecta estados de quiralidad izquierda. Fíjate que yo quiero hacer un comentario sobre la última respuesta. Esta, cuando la pusimos, creo que es importante mencionar. Dice, la última dice, porque la helicidad no tiene relevancia física. Evidentemente no es, pero la helicidad sí tiene relevancia física en otros contextos. No se vayan a ir con esa idea, nada más es. Efectivamente, la interacción débil proyecta estados de quiralidad izquierda. Y acuérdense que en ese caso, pues cuando ustedes tienen una cierta helicidad específica, al aplicar su proyector, pues hace que se queden solamente con la parte izquierda, ¿no? Lo que habíamos dicho hace rato. Y luego dice, ¿cuál es la forma efectiva de la interacción débil a bajas energías? Aquí ponemos cuatro opciones: un potencial tipo Coulomb, un vértice de cuatro fermiones con constante GF, una interacción escalar pura, un intercambio de fotones virtuales. Bueno, esa es bastante directa la respuesta que pueden tener. Ya tenemos dos respuestas. Ok, 5. Efectivamente, un vértice de cuatro fermiones con constante de GF, que es justamente la constante de Fermi. Recuerden que esa fue la primera, es la teoría de Fermi. Usa los cuatro fermiones, no hay interacciones de bosones vectoriales y con la desventaja de que es una teoría no renormalizable. Y básicamente se puede ver como el producto es en la parte de interacción como el producto de dos corrientes, en este caso cargadas, ¿no? Caso para el decaimiento beta. Pero también vimos que podríamos haber escrito una cosa similar con corrientes neutras, que efectivamente esa es la correcta. Vamos a la siguiente. ¿Qué proceso ilustra una corriente cargada débil? A ver, de todos estos procesos que tenemos aquí, fíjense, tenemos acá electrón-protón yendo electrón-protón, neutrino al electrón yendo al neutrón, yendo al electrón-protón. Este es un decaimiento beta con una transformación de Fields. Oscilación este es una neutrino, bueno, este no es una reacción, esto podría ser una oscilación y el decaimiento del Z0. Ok, veamos. Mm, ok, muy bien. Efectivamente, este que es básicamente, si se dan cuenta, si pasaran al neutrino del electrón de este lado, pasaría como un antineutrino del electrón. Es algo que se llama la transformación de Fields. Notaría el decaimiento beta, ¿sí? Pero la transformación de Fields no cambia la naturaleza misma de la corriente, que en este caso es una corriente cargada. Efectivamente, todos están en lo correcto. Es justamente la corriente, la opción B, la correcta, ¿no? Porque básicamente es el decaimiento beta. Todas las demás
si necesariamente son corrientes neutras. Bien. Luego dice 7. ¿Qué proceso es mediado por corrientes neutras? Aquí tenemos decaimiento del muón. Este es el mismo proceso anterior con muón. Este es dispersión neutrino-electrón. Aquí el electrón. Y este es un decaimiento veloz. ¿Cuál dirían que son corrientes neutras? ¿Ok? Este tarda un poco más. Eso es bueno. Ya tenemos nuestra primera respuesta. Recuerden que si no se les ocurre, y todos pongan la que ustedes crean que sea más probable, ya tenemos dos respuestas. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver entonces cuál es la respuesta. Y es justamente la C. ¿Por qué? Fíjense por qué. Porque cuando nosotros tenemos la interacción, ¿sí?, de este tipo, tenemos que hacer que se acople un neutrino con un electrón. Y resulta que cuando nosotros tenemos esto, esta cosa, el diagrama que podemos hacer aquí, a lo mejor necesitaría yo escribir el diagrama, pero efectivamente el diagrama que tenemos acá hace que se tenga que intercambiar un Z, ¿sí? Y el Z nos va a llevar a una corriente neutra. Esta cosa que tenemos acá, pues vamos a tratar de escribirla más adelante. Les digo, vamos a hacer esto de manera cuantitativa la siguiente ocasión, pero les dejo un poco de tarea que lo reflexionen en términos de cómo hicimos ese producto de corrientes. Básicamente piensen qué corrientes tendría yo que multiplicar para tener este tipo de procesos, ¿sí? Y con eso se van a dar cuenta que solo es posible hacerlo si la corriente que tenemos ahí, el intercambio, pues es neutro. ¿Sí? Entonces, esta no se les olvide, guárdenlo para más adelante. Ok, bueno, ya me lo vamos a acabar, solo nos faltan tres, perdón. ¿Cuál es el resultado clave del experimento de Darwin, Lederman, Weinrich? Ok, ya vamos tres, cuatro. Muy bien, ya tenemos cinco. Bueno, vamos a mostrar. Resulta que en realidad ninguna es correcta. Recuerden que lo que midió básicamente fue era la polarización que tenía el electrón, ¿verdad? Después de que decaía, frenaban piones, el pión decaía muón con neutrino, y ese muón decaía, ¿verdad? Entonces lo que medían era cuál era la dependencia angular, porque la dependencia angular del electrón, bueno, la distribución angular les decía cómo estaba polarizado el muón, ¿no? Y entonces con eso se encontraba cuál era la finalidad. Entonces, sí, el experimento de Darwin Lederman Weinrich en realidad estaba referido a esta distribución, a la simetría angular, ¿no? De los positrones.
Bien, vamos, ya me lo acabamos. ¿Qué cantidad fija la relación entre... bueno, aquí, ojo, tanto esta pregunta como la siguiente no la hemos visto, entonces, no se preocupen, la revisaremos la siguiente sesión. Y, por supuesto, ¿qué combinación de campos genera el fotón del modelo electrodébil? Son eh, dos preguntas que no están en este momento todavía contestadas porque no las hemos visto, entonces las dejaremos para la siguiente. Ok, con esto pues concluimos esta actividad y pasaremos nada más allá para despedirnos y que les quiero preguntar si hay alguna pregunta, este, o comentario. Preguntas, comentarios. Que ya tienen hambre. Ya. Bueno, algunos desayunan temprano, yo. Ok, bueno, pues si no hay ninguna pregunta, les agradezco mucho su atención. La próxima sesión, pues escribiremos ya completamente el lagrangiano eh, del modelo estándar y haremos y veremos cómo se usa, ¿no? Ya que lo tenemos. Sería la sesión 6 la última que trataría sobre esta parte teórica. Y después, como les digo, la sesión 7 que nos vamos a ir que la vamos a poner hasta enero, espero que puedan asistir, ya es más bien como una valoración sobre el estatus actual de lo que estamos pensando sobre los modelos de partículas, qué es lo que falta por hacer, qué es lo que no explica el modelo estándar, qué es lo que está la comunidad intentando desde el punto de vista teórico, por supuesto, y porque experimental, pues faltan muchas cosas, ¿no? Ahorita estamos esperando que los experimentales nos digan por dónde caminar. Entonces, vamos a hacer esa valoración sobre el futuro de la física de partículas en la sesión 7. La siguiente sesión, yo diría que es una sesión, digo, por supuesto todas son importantes, pero es una sesión en la cual ahora sí hablaremos completamente del lagrangiano del modelo estándar. Ya que tenemos todos los elementos, todas las piezas que pusimos, ya las vamos a armar y luego diremos qué hacer con él. Ya que tenemos el lagrangiano, el modelo, pues entonces vamos a calcular tres cosas. Voy a poner así cosas muy sencillas sobre cómo, o sea, sobre qué pasa después cuando lo cuantizan, y cómo interpretamos todo esto en términos de experimentales. Bueno, pues les agradezco mucho su atención. No sé si hay algún otro comentario de mis colegas. Sí, recuerden que, gracias, muchas gracias, Lau. Recuerden que tenemos sesiones la siguiente semana y estamos, a ver, tenemos algunos ajustes. Hoy es sábado 6 de diciembre y vamos a tener el lunes 8 tenemos curso, lunes, miércoles y viernes sobre materia oscura, recuerden. Martes y jueves tenemos el curso de toma y análisis de datos de colisionadores para que se empapen también de la parte experimental. A lo mejor algunos prefieren más la parte experimental que la teórica. Pero de todas maneras es importante que sepamos de ambas cosas. Y luego en la tarde, martes y jueves, está el curso de Python y termina esta siguiente semana el de Python. Terminan los tres cursos esta siguiente semana. Termina toma y análisis de datos de colisionadores, termina materia oscura y termina programación en Python para análisis de datos. Y el lunes 8 a las 4 de la tarde tenemos la última sesión de neutrinos. Y ya el último curso, como dice el doctor, el sábado 10 de enero será la última sesión de este curso de la estructura teórica del módulo estándar y terminaremos la semana con aceleradores y detección experimental de partículas, que es también mucho más de experimental. Sé que se tienen que ir, pero no olviden que ya pusimos en Telegram la convocatoria por si les interesa entrar a al concurso de veranos científicos experimentales para asistir a algún laboratorio en el próximo verano 2026. Muchas gracias a todos por su atención.
Ay, aquí está. Muchas gracias a todos por su presencia, por su atención, por su ánimo hasta este momento. Es un curso largo, pero creo que vale la pena. Muchas gracias a todos. Gracias, Lao. Gracias, Aide. ¿No? Gracias a todos, gracias, Nos Melina. vemos el lunes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta Bye, bye, luego. bye. Hasta luego. Hola, ¿Cómo Lao. viste, Melina? Súper bien. ¿Por qué no? ¿Por qué no me diste clases a mí? Bueno, sí me diste clases, ¿no? Nunca te di clases porque pues tú eres la que me enseñaba, ¿no? Pues te he tratado me ha costado mucho trabajo, Sí, me imagino. O sea, no sé. tratar de explicarlo, pues sí, no seguir solo los libros, ¿no? Y destacar algunas cosas, eh, pero creo que va bien, ¿no? ¿Tú cómo viste? ¿Te gustó? Sí, no, súper bien. Yo creo que Isabel proponía que fuera, que hiciéramos como unos apuntes y los publicáramos y tratáramos de hacer algo más formal. Yo creo Sí, que sí vale la pena porque son digamos, approaches de una manera resumida, pero resaltando la parte interesante, cosa que no siempre hay. Y además podríamos pensar en hacerlo en español o en las dos. claro. Bueno, Pues yo creo que vale la pena. De hecho, también le he dedicado bastante a las presentaciones, sí tengo las notas, porque pues dije, bueno, o sea, está bien hacerlo bien, o sea, y aparte, pues puede servir, ¿no? Para material. Este, pues sí, me ha llevado mucho habrá tiempo, que, Melina. habrá que buscar, ahorita estoy pensando, sí, sí, no, me queda clarísimo. Ah, ahorita estoy pensando, hay que buscar cómo publicar, si lo hacemos así tipo Amazon o si realmente buscamos, por ejemplo, la editorial de de alguna universidad, ¿no? La de la UPAEP no sé si está interesada porque no tienen mucha área, pero a lo mejor la de la UAE o la de la UAP, Sí, no sé qué no, tan sí, de hecho, complicado sea. vamos a hacerlo. Yo también creo que sería bueno hacer como una especie O la de Nuevo de León. guía, ajá, de guía sobre todo de preparación para el concurso, o sea, así decirlo directamente, o puede ser que como con estos enfoques de introducción para alguien De que no va a ser introducción, experto, o sea, a lo pero mejor no que va a ser quiere experto conocer. teórico, exacto, pero quieres conocer qué se hace. Sí, ese fue el enfoque y también por lo mismo, pues ha sido, creo que subestimé un poco, qué tan fácil iba a ser, porque cuando me puse a hacer las cosas dije, pues voy a tomar las diapositivas que tengo de otros cursos, pero luego dije, pero si así como lo estoy haciendo es pesado, pues el otro es decir, de todos modos, los chavos no tienen tiempo de ponerse a estudiar los capítulos, etcétera, etcétera, o sea, no. Sí, no es un curso Entonces, normal. pero bueno, Oye, pues así ha oye, esto sido. se El sigue siguiente es grabando cuantitativo. Ay, perdón, sí, y no bueno, puedo pararlo porque como no somos host. Bueno, espero que bueno, pues, ahorita le decimos a ver si lo pueden editar y que no salga esto. sí, claro. Bueno, pues cuídate mucho, Sí, entonces, estamos Melina, en estamos en comunicación, contacto, Lao, ¿no? ¿vale? Sí, cuídate mucho. Un abrazo, bye. Bye.